Un gusto saludarte. Te habla Juan Pablo, líder del Centro Vocacional y del Ser, Camino a la Vocación, quien con Sanarte con Cocoa y Mi Despertar Toca Tu Alma, liderado por Sandra Arbeláez y Silvia Londoño respectivamente, te compartimos este espacio de Teje el Camino de tu Despertar. Vamos a ir trayendo ciertos apartados y justamente en este transitar de 21 días, vamos a profundizar, a reflexionar y a introspectar el libro La liberación del alma. Un libro dedicado a encontrarnos, a enfocar el sentido y el propósito de la vida. Y con el día uno, el apartado que nos invita al libro tiene que ver con la voz dentro de tu cabeza o de nuestra cabeza como tal. El libro nos hace una reflexión muy bonita y es cómo día a día nos relacionamos con los pensamientos que hay en la mente y creemos que lo que pensamos es verdaderamente lo que somos. Pero qué particular, el libro nos hace una invitación de entrada. ¿Quién es el que habla de, dentro de nosotros? ¿Somos nosotros realmente o hay algo más allá que habla? Y él en varios puntos de ese apartado número uno, que es la voz dentro de tu cabeza, siempre nos lleva a concluir que dentro de nosotros habitan dos espacios. Un primer espacio que tiene que ver con la voz y otro espacio que tiene que ver con quien escucha la voz. No sé si te ha pasado que cuando te vas a dormir, muchas veces sientes que hay algo que habla en tu mente todo el tiempo y dices no puedo dormir, dejé de hacer esto, te trae ciertos recordatorios. Pero realmente esa voz no para. Esa voz sigue y sigue y por más que tú la quieras callar, sigue hablando. Hasta el momento en que leí este apartado, o mucho antes más bien, yo consideraba que esa voz era yo. O, o puede ser que sí. Esa es la invitación a reflexionar en este punto. La voz que hay dentro no tiene que ver con nosotros. La voz que hay dentro en la mente simplemente es como no sé si recuerdas en la infancia ese muñeco que uno impulsaba como con una cuerda y que empezaba a caminar. La voz tiene que ver con esa cuerda. Todo el tiempo está ahí hablándonos y diciéndonos lo que hay que hacer, lo que hay que pensar. Pero el libro es muy profundo en ese punto y dice, para, detente, realmente lo esencial para introspectar y entrar en el camino del crecimiento personal es el punto número 2 que les mencioné al inicio, que es quién escucha la voz de la mente. Pero vamos a ir por partes a desglosar esto. Tú en el día a día o nosotros en el día a día solemos observar y de una hacer una interpretación o un juicio o una crítica hacia eso externo. Pero si notas, antes de que nosotros verbalicemos eso que hay dentro de esa interpretación u observación, hay algo que motiva a decir eso y es la voz desde adentro. Te lo traigo con un ejemplo. Cuando tú estás leyendo un libro, tú empiezas a leer y cada palabra tú la vas renombrando por dentro, la vas resaltando y es una voz dependiendo si es gruesa en un hombre, en una mujer si es tierna, pero independientemente de todo, es una voz. Pero quien escucha la voz también habita en nosotros. Y el libro en este apartado nos lleva a que empecemos a conectar realmente con esa parte que escucha la voz.
no con el que dice la voz dentro, sino con el quien escucha la voz. Y es un debate muy interesante porque nos podemos preguntar, ¿yo soy el que lanza la voz internamente o soy el que escucha la voz? Y en el fondo somos los dos, uno representado en el ego y otro representado en el alma. En la parte del ego está ese quien da la voz, ese tono que tú escuchas internamente. Y el otro, que es el alma, viene siendo, desde lo que menciona el libro, ese elemento constituido como alma, el que realmente está en silencio no interpreta, sino el que está en silencio y simplemente se dedica a escuchar. Por ejemplo, en este momento, cuando te estoy generando este audio, para yo decirte estas palabras, estoy en dos momentos. Uno pensando, es decir, la parte que lanza la voz internamente para luego mandártela al audio, y luego quien está por dentro escuchando. Y el que está escuchando es el que define internamente si eso está adecuado o no. Pero la voz es la que te está dando órdenes todo el tiempo, por decirlo así. Y en ese orden de ideas, todo el tiempo la voz está como un ratón de laboratorio enjaulado, todo el tiempo dando y brindando palabras y situaciones. Pero realmente el elemento importante es ese que escucha la voz. Ahí es donde ya hace todo el trabajo y es la invitación de entrada que nos hace el libro. ¿Cómo estoy escuchando la voz y qué me estoy escuchando internamente? Adicionalmente a todo esto, el libro nos lleva a profundizar en algo esencial y es cómo esos pensamientos que tú lanzas que esos pensamientos que están todo el tiempo hablándote internamente con esa voz, se mezclan con otro tipo de pensamientos que el libro, según entendí, lo va a ir definiendo más adelante, cómo se van mezclando con los pensamientos del pasado con tu infancia, el pasado con tu joven interno, el pasado con tu adulto también, porque si bien estamos en el presente como adultos, no necesariamente el adulto está en presente, puede estar en pasado. Y también se mezcla con pensamientos inconscientes. Entonces aquí juega un papel importante dentro de esa voz que lanza esa parte de los pensamientos diarios y constantes, esa mente subconsciente que no podemos controlar. Y cuando se mezclan, tú haces una interpretación que tú consideras que es la verdad absoluta. Pero en ese orden de ideas, la verdad yace dentro de ti. El alrededor, el exterior, es una especie de recreación para que tú verifiques dentro de tu ser cómo está tu interior en cuestión de tu ser, porque somos seres duales. Entonces es muy importante que cuando estamos internamente haciendo introspección, sea por plataforma de meditación, por sesiones de coaching o en la terapia de psicología y todas las distintas plataformas que existen para sanar, antes de lanzar una palabra, empieces a valorar esa parte de ti que escucha internamente la voz que manda los pensamientos en la mente para luego mandarlos en el verbo o en la voz como tal. Quien escucha puede reflexionar. Quien se escucha puede decir qué carajos estoy pensando, qué carajos estoy diciendo o qué carajos estoy interpretando. Y te lo traigo en ese sentido, qué carajos. Dado que lo verdaderamente importante no es el pensamiento,
Lo verdaderamente importante es lo que escucha esa parte de ti como escucha activa dentro de tu interior, valga la redundancia, y lo interpreta de esa manera. Entonces, la invitación que el libro nos hace en este apartado es básicamente esa voz no la puedes parar, pero tu escucha sí te puede garantizar silencio. Y es ahí donde yace todo esto. De por sí el libro nos regala una parte, un apartado que voy a tomar, o un texto mejor, y es, conoce al que observa la voz y llegarás a conocer uno de los más grandes misterios de la creación. A lo que nos invita el libro ahí es escucha y conoce la postura interna de ese que escucha, de ese ser que escucha, que es el alma, para transformarlo. Porque lo interno lo puedes más que controlar, es aprenderlo a amar, aceptando que eres un ser dual, que somos seres duales, que tenemos esa voz que todo el tiempo nos está hablando, pero que también tenemos esa parte de escucha y por eso ahí es donde yace la verdadera maestría del ser. La interpretación que tú haces del exterior es tu verdad absoluta o es nuestra verdad absoluta, pero no va a alterar al mundo en su transcurrir, dado que el verdadero trabajo está dentro de nuestro interior, valga la redundancia. En ese sentido, la invitación, cuando escuches estas voces, para, respira profundamente, siente cómo el aire ingresa a tus pulmones, inflando únicamente tu estómago sin subir tus hombros. Sostienes unos 10 segundos, los cuentas y luego exhalas o sueltas el aire por la boca, desinflando al máximo tu estómago. Y en ese trabajo vas a darte cuenta que cuando estás respirando, tu voz te empieza a decir, acaba de entrar el aire, estás respirando lentamente. Empieza a hacer una narrativa, pero quien está escuchando esa voz internamente, que es la parte del alma, es quien invita a estar en quietud y saber lo verdaderamente sabio de lo que eres tú. Justamente en estos días escuchaba una frase que decía, a modo de pregunta, ¿y qué tal sería en vez de hacer algo, no hacer nada? Y en esa reflexión la conecto con lo que menciona el libro en este apartado, y es, ¿qué tal sería dejarnos de narrar todo eso que ocurre en el externo con la voz y que la voz interna de esa voz nos lo está narrando todo el tiempo y simplemente nos dedicamos a observar, a escuchar, a activar nuestros sentidos? Nos expondríamos inmediatamente a lo que es la experiencia humana en el plano terrenal, conectando con esa parte espiritual desde la escucha y seguir el rumbo de que la mente siga hablando, pero no escuchar los pensamientos como tal, sino la verdadera sabiduría que habita en nuestro ser, que es esa parte que nos menciona el libro, desde la escucha atenta y activa. Este libro está muy interesante. Nos está llevando a que realmente conozcamos la verdadera parte sabia por la cual elegimos esta maestría del ser en este plano y hora terrenal. Gracias por escucharnos por medio de mi voz. Te invito a seguir atentamente cada uno de estos audios y mañana con el audio del día 2 será algo muy interesante.
dado que en el audio número 2 estaremos hablando tu compañero de habitación interna. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Se despide tu amigo Juan Pablo